Hola, hola, les doy la bienvenida a este nuevo video a todas las personas que están suscritas a mi canal de YouTube y a las personas que no están suscritas a mi canal de YouTube. Les digo de una vez que por favor y gracias se suscriban a las personas que que no están suscritas a mi canal de YouTube. A las personas no suscritas les digo que por favor y gracias se suscriban, que le den me gusta a este video, que lo compartan en todas sus redes sociales. Suscríbanse de una vez a mi canal de YouTube, suscríbanse de una vez, ya suscríbanse de una vez suscríbanse a mi canal de YouTube. Las personas que no estén suscritas a este canal de YouTube, aquí en este video les voy a presentar el tema bíblico del cielo. Este va a ser el tema bíblico que les voy a predicar sobre el cielo. Aquí les voy a empezar a leer el primer versículo sobre el cielo y les aclaro que estos versículos que les voy a leer es del primer cielo, que les aclaro que el primer cielo es el cielo que se ve, el cielo donde vuelan las aves, donde vuelan los aviones, donde vuelan los medios de transportes aéreos. El cielo que uno logra ver a simple vista es el primer cielo, para que entiendan que es el primer cielo donde vuelan las aves, los aviones, que en el primer cielo, el primer versículo que les voy a leer es Génesis capítulo 1, versículo 1, dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso quiere decir que Dios empezó primero por crear los cielos y después la tierra. Así claramente, esa es la explicación que les doy. También les voy a leer en el mismo capítulo de Génesis, pero en el versículo 8 les voy a leer Génesis capítulo 1, versículo 8, pero no les voy a leer, pero no les voy a leer todo el versículo, sino solo una parte del versículo, sí, que dice en el versículo 8 del capítulo 1 de Génesis: y llamó Dios a la expansión cielos. Cuando Dios hizo los cielos e hizo la tierra, a esa expansión la llamó cielos, así, claramente, como dice ese versículo, fue llamada la expansión por Dios cielos. Y en, ahora les voy a buscar Salmos capítulo 104, versículos 3 y 4, pero voy a pausarlo para buscarlo con más calma y ya ahorita se los leo. En, en Salmos capítulo 104, versículo 3 y versículo 4 dice así: que establece su aposento entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Eso quiere decir que Dios establece los aposentos de él, la explicación que les voy a decir, y que las nubes son como la carroza, las nubes del cielo, que todavía en esta parte del cielo es el primer cielo que sí se logra ver a simple vista, que el que anda sobre las alas del viento, eso quiere decir los ángeles de Dios que andan en el cielo. Desde el primer cielo andan los ángeles de Dios volando, pero eso sí, no son visibles al ojo humano, o solo en ocasiones especiales. Cuando Dios quiere, pueden los ángeles de Dios ser visibles a los humanos. Y, y los vientos son como los mensajeros de Dios, esto quiere decir. Ya les voy a leer el otro versículo, pero ahora pasando al Nuevo Testamento. Ya voy a leerles el primer versículo sobre el cielo que está ubicado. Ya les voy a leer el primer versículo sobre el cielo que está ubicado en el Nuevo Testamento, que dice así: en Mateo capítulo 5, versículo 45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir de su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Eso quiere decir de que Jesús ahí dijo, Jesús que es el centro de los cuatro evangelios de la Biblia en el Nuevo Testamento, quiere decir de que hay que ser hijos del Padre que está en los cielos, de Dios el Padre, hay que ser hijos, que Dios da la luz natural a los que hacen lo bueno y a los que hacen lo malo, y también que hace llover, sí, hace llover cualquier cosa sobre los que hacen lo justo y lo que andan haciendo lo injusto. Así es. Y volviendo para el Antiguo Testamento, ya les voy a leer
otro capítulo de sobre el cielo, otro capítulo con otro versículo sobre el cielo, pero ya regresando para el Antiguo Testamento de la Biblia. Este capítulo 19 de Salmos, específicamente los versículos 1 y 2, esto quiere decir las obras y la palabra de Dios. Les voy a leer los versículos porque el título de este capítulo dice las obras y la palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Eso quiere decir que en los cielos se cuenta la gloria de Dios, lo bueno que es Dios, lo justo que es Dios, que un día Dios dice la palabra a través de la Biblia, más bien todos los días. Y no solo una noche otra noche, sino todos los días, todas las noches hay que leer sobre la sabiduría de Dios que está escrita en la Biblia, que el libro de la sabiduría de Dios que está escrita en la Biblia es Proverbios. Proverbios es el libro donde dan consejos que hay que leer todos los días desde que eh, empieza hasta que finaliza el mes, desde el primer capítulo de Proverbios hasta el capítulo 30. Si el 30 es el último día del mes o si el 31 es el último día del mes, hay que leerse el libro de la sabiduría de la Biblia que es Proverbios. Así es. Y ya casi voy a pasar a lo que es el segundo cielo según la Biblia. Ya les voy a presentar el segundo cielo con versículos de la Biblia. Este versículo que les voy a leer es sobre el segundo cielo que está escrito por el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 12 que dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Esa es la verdadera lucha que tenemos, la lucha espiritual, no la lucha contra alguna persona, sea una guerra de palabras, o sea una guerra de volarse tiros, disparos con arma de fuego. No, esa no es la lucha, sino que la verdadera lucha es la lucha espiritual, la lucha que tenemos en contra del enemigo de Dios que es el diablo, que el diablo es Satanás. Esa es la verdadera lucha que tenemos todos los días nosotras las personas, seamos hombres, sean hombres, seamos nosotros los hombres, sean las mujeres, tienen esa lucha espiritual contra el enemigo de Dios que tienen que vencer todos los días la tentación, pedirle por oración todos los días perdón a Dios, y que la verdadera batalla espiritual no solo está entre las personas, sino también en las regiones celestes, que ya eso del segundo cielo, que aquí les aclaro que el segundo cielo es donde está el espacio, donde se ven los planetas, la luna, las estrellas, el sol. Ese es el segundo cielo, el espacio afuera de la Tierra, donde se ven el planeta Tierra, los otros planetas, la luna, el sol. El segundo cielo es ese. Y ya les voy a volver al Antiguo Testamento para leerles otro versículo sobre el segundo cielo. Ahí voy a ponérselos entre unos segundos. Va a aparecer el segundo versículo del segundo cielo. Aquí, en este es el segundo versículo que les voy a leer sobre el segundo cielo, que dice así, está en Daniel capítulo 10, versículo 13, dice así: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Eso quiere decir que el príncipe de Persia fue el enemigo de Dios, que se lo puso a Daniel, al profeta Daniel de la Biblia a través de la oración, porque el ángel era el que le dio la respuesta a Daniel, pero tardó más de lo esperado el ángel de Dios, porque ese demonio, el enemigo de Dios, el príncipe de Persia, logró impedir por algún tiempo, aunque el enemigo de Dios tiene un poder, pero es un poder limitado, había impedido por un tiempo que el ángel bajara del cielo donde estaba Daniel orando, que le diera una respuesta sobre lo que iba a pasar.
que esto fue una visión de Daniel junto al río, pero que Miguel, el arcángel, el que pudiera yo decir, no estoy seguro, pero se pudiera decir que es el que manda entre todos los ángeles, el principal príncipe de dioses, ayudó a Daniel y luchó contra el enemigo y hizo que el ángel bajara a darle la respuesta a Daniel que le esperaba, que el profeta Daniel de la Biblia esperaba a través de la oración. Eso pasó. Apóstol Pablo en el capítulo 12 del libro de Segunda de Corintios dice así, Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 2 y 4. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les daba el hombre expresar. Ese hombre que decía que conocía al apóstol Pablo, que no se sabe cuál, según por lo que dice, fue llevado al cielo, pero que no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sabe. Pero lo que sabe es que ese hombre, que tal hombre, no se sabe ni el nombre, fue arrebatado hasta el tercer cielo, que en el tercer cielo donde vive Dios, los ángeles, Jesucristo, el Hijo de Dios, vive en el tercer cielo, y en el tercer cielo están descansando las almas que cuando murieron fueron llevadas ahí a una nube, a un lugar en el cielo, una nube de descansar mientras esperan el juicio final por parte de Dios. Ahí están las almas que murieron y se fueron con Cristo al cielo, están en una nube descansando, esperando el juicio final. Y que entonces no se sabe ese hombre, pero fue llevado al tercer cielo. Y lo interesante del versículo 4 es que en el paraíso, pero el que está en el cielo, dice el apóstol Pablo que ese hombre oyó palabras así, palabras enredadas que no se entienden, que Dios no le da al hombre que exprese. Seguro es un lenguaje celestial, pero no sabemos si en el cielo todas las personas vamos a hablar un mismo idioma, cuál va a ser el idioma que se va a hablar en el cielo, o si siempre va a existir la variedad de idiomas, no lo sabemos, pero sí, aquí el apóstol Pablo evidenció que hay un hombre que no sabe nada de ese hombre, pero que sí fue llevado al tercer cielo. Ah, y les voy a leer, o depende de lo que encuentre, ahí ya casi le doy la despedida. Les voy a leer en Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52 y 54 dice así. He aquí, os digo un misterio. Dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto incorruptible vista incorrupción y esto mortal se vista inmortalidad. Y cuando soy corruptible haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de mortalidad, entonces cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida la muerte en victoria. Eso quiere decir que cuando vayamos para el tercer cielo a vivir con Dios y con las personas que se fueron con Dios, cuando vayamos para el cielo, sea que Dios venga por su iglesia y estemos vivos, o sea que Dios venga por su iglesia, nos resucite y nos lleve a la presencia, vamos a vivir con Dios para toda la eternidad, con Dios, con Jesucristo, con todas las personas que estuvieron bien todas las personas que estuvieron bien con Dios y que Dios se las llevó para el cielo, vamos a vivir para toda la eternidad con Dios en el cielo y que seremos transformados, sea del color de piel que sean. Nosotros no vamos a ir con esta misma piel
con esta misma piel, con este mismo aspecto físico del cielo, sino que vamos a ir transformados al cielo, transformados totalmente. La apariencia física no va a ser la misma a la que tenemos en la tierra. Así que aquí les digo, hasta aquí llega este video. Adiós. Denle me gusta, compártanlo en todas sus redes sociales. Ahí en algún otro momento les voy a subir un nuevo video. Chao.